¿Qué es la luz? Esa fue una gran pregunta que no dejó a dormir a los científicos que se involucraron con este fenómeno e intentaron dar respuesta a su propia naturaleza. Hubo gran controversia en las teorías postuladas para desentrañar sus misterios que aún siguen siendo un objeto de estudio, pero no con tanto auge. Sir Isaac Newton en su obra Optics postula la teoría corpuscular que a grosso modo trata la luz como unas de partículas emitidas que más adelante se conocerán como fotones. Pero por otro lado, Christian Huygens, físico del siglo XVII, en su obra Traité de la Lumière, postula la teoría ondulatoria de la luz, definiéndose como ondas que se propagan sin necesidad de un medio material, ambas con sólidas bases experimentales. Sin embargo, nos centraremos en este video en la segunda, la cual fue acogida por nuestro protagonista James Clerk Maxwell. La contribución de Maxwell en sintetizar y unificar los conocimientos teóricos y experimentales de la electricidad y el magnetismo en solo 4 ecuaciones que fundamentan la teoría ondulatoria fue todo un éxito. Uno de los aportes más significativos fue cuando obtuvo sus ecuaciones iniciales, la ley de Gauss para electricidad, la ley de Gauss para magnetismo, la ley de Ampère y por último la ley de inducción de Faraday. Maxwell notó que lo que describía esta última ley es que la variación de un campo magnético en el tiempo genera un campo eléctrico. Sin embargo, él tenía un ansatz, algo que él creía firmemente: la naturaleza debe de ser simétrica. Esto lo llevó a preguntarse en dónde está la variación temporal de un campo eléctrico. ¿Qué pasaba si ocurría lo contrario? Él no encontraba esa acción recíproca entre campos. Maxwell, en su búsqueda del término faltante, recurre a las ecuaciones experimentales, las cuales describen el comportamiento del fenómeno en el mundo natural de manera acertada. Y empieza por la ley de Ohm, la cual al parecer tiene el primer indicio de lo que estaba ocurriendo. Gracias al desarrollo matemático que vemos en pantalla, Maxwell logra concluir de que solo Ampère estaba solo considerando corrientes de tipo estacionario. Pero ¿qué pasaba si consideraba corrientes eléctricas de tipo variante en el tiempo? Pues él se dio cuenta que violaba la ley de la conservación de la carga, conduciendo a cálculos erróneos. Así que él empezó desde la mismísima ley de la conservación de la carga, en el caso más general, y allí fue donde encontró la relación faltante. Esa densidad de carga que vemos allí también estaba incluida en la ley de Gauss, que puede ser reemplazada fácilmente, y con ello se llega a la expresión finalmente de la derivada temporal del campo eléctrico, que era lo que estaba buscando. Consideremos entonces qué es una corriente de desplazamiento con este ejemplo. Tenemos un arreglo de 2 placas paralelas, una corriente que circula y 2 amperianas. Según la ley de Ampère, cuando la trayectoria se considera una frontera S2, la placa positiva no debería cambiar de carga porque no pasa corriente de tipo óhmico, no la traspasa como tal. Sin embargo, esto no es lo que ocurre porque un capacitor se carga o se descarga y además el circuito se cierra. La explicación entonces de esto es que conforme el capacitor se carga o se descarga, el campo eléctrico que va cambiando con el tiempo entre las placas puede considerarse equivalente a una corriente que actúa como continuación de la corriente de tipo material, que esta la llamamos corriente de desplazamiento, y es por ello que funcionan este tipo de dispositivos. Entonces, retomando la nueva definición de densidad de corriente eléctrica, esto lo reemplazamos en la ley de Ampère antigua y obtenemos lo que es la ley de Ampère-Maxwell. Hecho estos ajustes, el concepto de onda electromagnética surge naturalmente de los cálculos matemáticos, produciéndose mucho antes de poder ser comprobadas experimentalmente por Heinrich Hertz. Si suponemos estar en espacio vacío, las ecuaciones de Maxwell se convierten a esto. Entonces, es natural preguntarnos qué forma toman los campos magnéticos y eléctricos frente a esta variación. Usando una herramienta vectorial llegamos a esto, y aquí es donde podemos notar que tanto los campos eléctricos y magnéticos toman la forma de una ecuación de onda con una velocidad definida. Muchas de las teorías físicas parten de una ley natural que permite realizar deducciones y así poder plasmar un modelo matemático. Sin lugar a dudas, no hay por qué aferrarse a la idea de incompatibilidad entre la física y la matemática. Son solo 2 construcciones diferentes actuando sobre el mismo fenómeno, que no se excluyen sino que se complementan. No olvidemos que no solo Maxwell logró esto, Einstein lo hizo con las ondas gravitacionales, inclusive los físicos de partículas del siglo XX
con el bosón de Higgs. Para abordar este problema debemos recordar el tema de interferencias de ondas electromagnéticas. El hecho de que una onda se propague por una región del espacio no implica que otras ondas no puedan viajar por el mismo punto. Así que lo más intuitivo es sumar vectorialmente estas dos ondas para superponerlas. Consideremos dos ondas planas en su forma fasorial, cuyas relaciones surgen de las ecuaciones de Maxwell de espacio libre, como lo ven acá. Sin embargo, solo trabajaremos con el campo eléctrico, ya que da cuenta de la perturbación inducida en esa región del espacio. Aún así no perderemos generalidades. Denotaremos como E sub t el campo eléctrico total después de la superposición y arrancaremos con la misma definición de densidad de energía, como lo ven acá. Luego del análisis matemático se llega a esta expresión, que gracias a las condiciones del problema podemos simplificar aún más. Este fenómeno de interferencia que se sostiene en el tiempo cumple las condiciones de ser coherente, es decir, φ1 es igual a φ2, pero esto ya estaba implícito cuando se encontraron las relaciones de la ecuación de onda plana. Y teniendo esta expresión, de aquí se puede ver fácilmente cómo demostrar cada una de las condiciones que nos estaban pidiendo en los incisos del ejercicio. Sin embargo, es interesante ver que a pesar de ser dos ondas con una energía individual U sub 0, pueda llegar a superponerse y duplicar el valor de la suma individual entre estas dos ondas. Pero esto no viola ninguna ley de la conservación de la energía. Si somos cuidadosos, esta contribución proviene del término de interferencia que se ve en la ecuación, y esta puede tener dos comportamientos extremos: interferencia constructiva, agregando una aportación energética a la onda, o interferencia destructiva, opacando por completo la energía de la onda. Gracias a la naturaleza periódica del parámetro de interferencia en los interferómetros, esto es lo que se busca propiciar, las condiciones para que los parámetros hagan presencia. El interferómetro de Michelson, LIGO, el detector de ondas gravitacionales, o LOFAR en astronomía son ejemplos de aplicaciones de este fenómeno. Es usual notar que en el día a día se usan términos como vidrios polarizados, lentes polarizados o algo polarizado en general, y se asocia a una película que usualmente hace ver la imagen más oscura de lo que en realidad es. Sin embargo, ¿qué es este asunto de la polarización? La física detrás de esto, en términos simples, es que es una propiedad de las ondas electromagnéticas en el que se describe la orientación de las oscilaciones. Por eso es crucial la fase de onda y la amplitud de la misma. Por lo general existen elementos físicos con los cuales, a partir de una entrada de luz natural como esta, que es no polarizada, o con una polarización arbitraria, proporciona a su salida luz con un estado de polarización determinado. A esto se les conoce como polarizadores. Para este ejercicio nos enfocaremos en la polarización selectiva, gracias al tipo de polarizadores lineales que tenemos. En últimas, estos son fabricados con un material compuesto de moléculas largas y delgadas que están alineadas en una orientación particular. Por ello, la luz es absorbida por los enlaces químicos de estas cadenas moleculares. Esta absorción se da por efecto Joule, ya que el movimiento de los electrones a lo largo de las moléculas hace un trabajo sobre ellos y transfiere energía. El eje de transmisión será importante, pues será el que nos define la orientación de la onda electromagnética emergente, luego de la respectiva absorción de la componente de este campo. Solo la luz que sea paralela a este eje podría pasar y no será absorbida. Es bueno tener presente este eje, pues será crucial para introducir la ley de Maloo, una ley netamente experimental hecha por Edniel Maloo en 1804. Como pueden ver, este fue el montaje de Edniel Maloo que hizo para poder descubrir la relación entre la intensidad de una imagen que pasaba por una serie de polarizadores. Entonces, para resolver este ejercicio, supongamos I sub 1 la intensidad luego de pasar el primer polarizador. La luz se recibe no polarizada, por ello, al pasar el polarizador su intensidad se reduce a la mitad. I sub 2 será entonces la intensidad luego de pasar el segundo polarizador, y el ángulo entre ejes de transmisión es de 45 grados, por lo tanto se obtiene lo siguiente. I sub 3 será finalmente la intensidad luego de pasar el analizador. Teniendo en cuenta el ángulo que forma la proyección del eje de transmisión del polarizador anterior en el eje del analizador, nos damos cuenta que también son otros 45 grados, obteniendo finalmente esto. Para responder el numeral B es necesario estudiar el último ángulo antes de ser proyectada la imagen final. Para que esta no se pueda ver, su intensidad debe de ser 0.
Por lo tanto, se debe garantizar perpendicularidad entre el eje de transmisión del polarizador anterior al analizador. Así que giramos 45 grados este analizador y luego de este giro entre el analizador y el polarizador inicial habían 90, más 45 grados serían 135 grados entre ellos. Dentro de las matemáticas estudiamos algunos fenómenos donde la gran mayoría de veces dependen de la geometría del fenómeno, siendo así que en el campo de las ondas electromagnéticas tenemos una característica que describe la geometría de estas, se llama frente de onda, y en pocas palabras podemos decir que son todos los puntos del espacio que forman un lugar geométrico y son alcanzados en un mismo instante por una determinada onda. Esta superficie puede ser descrita en un sistema coordenado cilíndrico o esférico, y con esto se puede revelar cómo se distribuye y se propaga la energía que transporta la misma. Gracias a las coordenadas que observamos en la imagen podemos aplicar el operador laplaciano y así llegar a la ecuación de onda en este sistema coordenado. Aquí salen tres ecuaciones diferenciales y que por método de separación de variables obtenemos la solución de estas. Para las dos últimas tienen solución de tipo exponencial, mientras que la primera involucra ecuaciones de Bessel e inclusive configuraciones de... Por ejemplo, si ahora tomamos algunas soluciones nodales para el problema de simetría axial en el plano Z igual a 0, obtenemos unos patrones muy interesantes. Este tipo de ondas pueden ser producidas cuando tenemos una varilla como foco o fuentes lineales. Análogamente, podemos realizar el mismo procedimiento para las coordenadas esféricas y nuestro laplaciano tomará la forma como se ve en pantalla. Sin embargo, recordemos que al ser una geometría tan simétrica, al buscar este tipo de ondas podemos asumir que la solución solo va a depender del radio, debido a que θ y φ no van a variar con respecto a la propagación. Así que el laplaciano se reduce y obtenemos esta expresión para la ecuación de onda en estas coordenadas. A grandes rasgos podemos afirmar que la solución va a tener de este tipo de forma, inclusive a grandes distancias se puede aproximar a una onda armónica como la vemos en pantalla. Aquí podemos rescatar que de estas ecuaciones la amplitud depende del radio y que este último actuará como factor de atenuación, cambiando el perfil cuando se expande o se aleja de la fuente. La existencia de ondas esféricas implica que el medio sea isótropo, esto es que la velocidad de propagación ha de ser la misma en todas las direcciones. Una aproximación clara de ondas esféricas es las ondas del sonido y las de luz. Ha llegado el momento de autoevaluarme y voy a calificar esta actividad como desafiante. En realidad fue un gran reto y por tres razones básicamente. La primera fue porque debemos de tener para desarrollar este tipo de actividades habilidades tecnológicas para hacer dinámica la presentación y que de alguna manera le llegue al lector o al observador que esté viendo el video. La segunda es la habilidad comunicativa para expresarse frente a una cámara y por medios virtuales. Y la tercera es una habilidad de síntesis de información. Me pareció bastante desafiante en términos de tiempo esta actividad, puesto que fueron muchas horas de trabajo, muchas horas dedicadas a cada proceso, al proceso de investigación, al proceso de la elaboración de un guión y al proceso de edición. Es bastante tedioso, tal vez, pero yo creo que en un plazo mucho mayor de tiempo se hubiera podido realizar de una mejor manera o inclusive administrar mucho mejor los tiempos. Sin embargo, fue una actividad bastante benéfica en términos personales y en términos como estudiante y posible investigador futuro. Así que desarrollar estas habilidades no me parece que sea tan utópico que se empiecen a presentar en este recorrido universitario.